Noticias de última hora, presten mucha atención. El movimiento indígena va apartándose de la Conallé y Pachacutic en su idea de apoyar a una candidatura para la segunda vuelta presidencial. Dirigentes de la Sierra y Amazonía analizaron la coyuntura política y tomaron una posición. En tanto, la Conallé y Pachacutic no han descartado apoyar a la RC. Los movimientos indígenas van tomando posiciones hacia la segunda vuelta electoral del 13 de abril y se revela un rechazo a la postura de sus líderes, quienes no han descartado apoyar a la candidatura del correísmo. La Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo, COMICH, presidida por Fernando Guamán, anunció este 22 de febrero que la decisión es tener un voto consciente y que cada habitante de sus comunidades elija si va por el voto nulo, pero el llamado es decir no al correísmo. No vamos a apoyar al correísmo. Tenemos memoria. Ha habido dirigentes perseguidos, encarcelados, terminaron con la educación intercultural, con la salud intercultural, terminaron con nuestras organizaciones sociales. Nuestra postura es llamar a la unidad para exigir las necesidades a cualquier gobierno que venga, manifestó Guamán en una declaración pública de este 23 de febrero de 2025. Luego de una reunión interna en la que se analizó la coyuntura política. Dentro de 48 días los ecuatorianos volverán a las urnas para una segunda vuelta el 13 de abril y definir presidente y vicepresidente de la República de entre dos posturas electorales. Luisa González Alcíbar, candidata del movimiento correísta Revolución Ciudadana, lista 5, liderado por el expresidente Rafael Correa, que tiene el 43.97% de la votación, equivalente a 4.507.672 sufragios. Y Daniel Noboa Acín, actual jefe de Estado y candidato a la reelección por su movimiento Acción Democrática Nacional, lista 7, con el 44.17%. Igual a 4.527.428 votos. La contienda se desarrollará en medio de un estrecho margen de votos de diferencia entre las dos candidaturas, 19.756 sufragios, por lo que pugnarán por adherir a los electores a sus listas. De los resultados preliminares que reporta el Consejo Nacional Electoral, de entre los 16 candidatos presidenciales, Leonidas Issa, auspiciado por el movimiento político Pachacutic, alcanzó poco más del 5% y ocupó el tercer lugar. Con ese respaldo, que representa alrededor de 500.000 votos, Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, y los militantes de Pachacutic decidieron hacer consultas en los territorios para definir a cuál opción apoyarán en la segunda vuelta. Aunque Leonidas Issa advirtió que a Daniel Noboa no se apoyará y tampoco el voto nulo es una opción. A su criterio, la candidatura de Luisa González es la alternativa. Esa posición, que se discutió en una asamblea de Pachacutic el pasado miércoles, no convence a todas las estructuras de base de la organización indígena como la COMICH. Si tenemos memoria de cómo fue el correísmo. Tenemos nuestras propuestas y resoluciones y estamos conscientes de que ningún gobierno nos ha dado nuestros derechos. Llamamos a la unidad para exigir y seguir resistiendo. No al correísmo, dijo Guamán. Agregó que, si bien hay dos listas, tajantemente no al correísmo. Ahí está el voto consciente, también el voto nulo. Ya decidirán las bases, tampoco vamos a obligar que tienen que votar por uno u otro candidato. Rechazamos al correísmo. En la Amazonía también hay posturas discordantes con la dirigencia de la CONAIE y su brazo electoral Pachacutic. José Sach, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, CONFENIAE, una de las tres filiales de la CONAIE, anunció que sus comunidades mantendrán una asamblea regional para definir qué hacer. Más allá de que la CONAIE y Pachacutic tomen una decisión. Nuestras bases están preocupadas de cuál va a ser la decisión de la CONFENIAE. La CONFENIAE va a decidir en una asamblea regional, respeto lo que se convoque a nivel nacional, pero no voy a aceptar que se decida con contados dirigentes y nos digan cómo tenemos que hacer las bases. No, en esta vez no vamos a hacer así, reflexionó Sach en una entrevista con el medio Huilar Radio. La estrategia es convocar a todos los presidentes de las organizaciones cantonales y las federaciones de pueblos indígenas para discutir el tema, porque después, venga quien venga como presidente de la República. Los afectados seremos la Amazonía y las estructuras de las comunidades. Claudio Guasiquiat, dirigente de la Federación Intercultural de Centro Suarfix, anticipó que en Morona, Santiago, los pobladores tienen su propia voz y visión. Nuestra autonomía y capacidad de decisión no están a merced de dirigentes que no reflejan nuestras necesidades y aspiraciones. Nuestras decisiones se basan en un profundo conocimiento de las realidades locales y en un compromiso inquebrantable con el bienestar de nuestras comunidades, escribió Guasiquiat en un mensaje en sus redes sociales. Para el próximo 7 de marzo, la CONAIE y Pachacutic tienen previsto anunciar en un consejo ampliado hacia donde irá su apoyo político para las votaciones del 13 de abril. En más noticias. El Movimiento Acción Democrática Nacional y RC dominarán la agenda de la Asamblea Nacional, pero dependerán de minorías para legislar. Ninguno de los dos bloques tendrá por sí solo mayoría absoluta ni calificada. Sus propuestas se enfocan en nuevas leyes y también reformar normas vigentes. El bipartidismo marcará la composición de la nueva Asamblea Nacional desde el 14 de mayo de 2025.
fecha en que entrará en funciones con 151 legisladores que estarán en sus cargos por 4 años. Las bancadas del Movimiento Acción Democrática Nacional, lista 7, y de la Revolución Ciudadana, lista 5, serán las más numerosas teniendo en sus filas a más de 65 legisladores cada una. La estructura que tendrá el Parlamento hará que los dos bloques mayoritarios marquen la agenda legislativa. Pero al no tener ninguno los 77 votos mínimos que requiere la mayoría absoluta ni los 101 de la mayoría calificada, los legisladores que están en minoría o independientes serán clave al momento de legislar. ADN tiene en su plan de trabajo un total de 27 leyes, mientras que la RC, 19. El analista político Héctor Muñoz dice que estos dos bloques tienen la obligación de cumplir con sus agendas ya que, entre los dos, llegaron a tener casi el 90% del electorado nacional, lo que se traduce en que la gran mayoría de la población optó por sus propuestas, sus tesis y sus causas. Si analizamos en la práctica, ninguno de los otros partidos que harán de relleno en la próxima asamblea logran por sí solos constituirse como bancada y, como consecuencia, no podrán ser parte del Consejo de Administración Legislativa, lo cual es un revés, indica y agrega que esto no implica no escuchar y tomar en cuenta algunas preocupaciones de las minorías. ADN y RC plantean nuevas leyes y también reformas a las actuales. En los planes de trabajo que ambos movimientos presentaron ante el CNE, ADN plantea como su objetivo general consolidar un poder legislativo que promueva la creación de leyes justas, inclusivas y sostenibles, orientadas a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, fortalecer la democracia y garantizar el desarrollo económico y ambiental del Ecuador. Por su parte, la RC tiene como objetivo recuperar la legislación y la fiscalización del pueblo y asegurar una mayoría legislativa consistente, coherente, transparente y leal, que nos permita recuperar la Constitución, retomar una legislación programática y fiscalizar con firmeza. La agenda legislativa de RC Reto, presentada en 15 páginas, se enfoca en la creación de nuevas leyes y códigos que aborden temas estructurales como el trabajo, la seguridad social, la protección social y la transparencia. Su propuesta incluye la implementación de un nuevo código de trabajo y un código para la recuperación de la producción y el empleo. Por otro lado, la agenda de ADN, que contiene 22 páginas, opta por actualizar y mejorar las normativas vigentes en lugar de crear nuevas leyes y solo habla de 2 nuevas leyes para reemplazar las actuales: la Ley de Educación Intercultural y la Ley de Salud. Su propuesta incluye también modificaciones en la legislación sobre protección de datos, lucha contra el lavado de activos, fortalecimiento del sistema financiero y transformación productiva. Además de plantear reformas normativas en concordancia con la Agenda 2030. Legisladores de minorías e independientes serán clave. En más noticias. El secretario general de la Asamblea, Alejandro Muñoz, aseguró que la intención de la bancada de ADN de cambiar el orden del día para que la Asamblea se pronuncie sobre la intención del presidente de buscar apoyo militar extranjero tiene fines político-electorales. Legisladores oficialistas le respondieron que el presidente no necesita del pronunciamiento previo de la Asamblea para buscar acuerdos con otros países en cooperación militar extranjera, aclaró este viernes el secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz. Esto ante el pedido del gobierno para que el Pleno tramite un cambio del orden del día propuesto para ADN en ese sentido. Eso es una confusión que tienen los abogados de la presidencia, que tiene el presidente. Sin embargo, la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, decidió convocar al Pleno para debatir sobre la propuesta de gobierno, la que para el secretario solo tiene fines políticos. Cambio el orden del día, como le digo, realmente no genera ningún efecto jurídico, es simplemente una, digamos, una declarativa y un objetivo netamente electoral, porque no tiene ningún impacto, como yo le acabo de explicar, no tiene ningún impacto real. El presidente no necesita de ese respaldo para poder realizar las acciones en seguridad. Y tras estas declaraciones del secretario, la respuesta de los legisladores de la bancada de ADN, como Ferdinand Álvarez, vinieron de inmediato. Incluso lo tachó de recadero de la oposición, mientras que la asambleísta Natalie Farinango dice que lo que buscan es solamente un pronunciamiento del legislativo. Y es algo tan fácil como que se pronuncie, que los 137 legisladores estén de acuerdo en luchar contra la narcodelincuencia, que no entiendo por qué tanta polémica de otras bancadas. ¿Qué están protegiendo en realidad? Si lo que se requiere es que todas las funciones del Estado, la primera función del Estado como la Asamblea Nacional, declare de frente la guerra contra la narcodelincuencia. En la sesión del pasado miércoles, el correísmo dio su voto a favor para cambiar el orden del día. Sin embargo, Franklin Samaniego dice que esto se trata de un globo de ensayo y que lo correcto sería tramitarlo cuando haya algo en concreto. La sesión está convocada para las 3 de la tarde del martes. Por segunda vez en la historia, Ecuador participará en la conferencia de Viena de la ONU, en la que se aborda el crimen transnacional. Junto a la comunidad de países andinos, se pedirá apoyo económico para intensificar la lucha contra las mafias.
Fue la canciller Gabriela Sommerfeld quien confirmó en un conversatorio realizado en la capital que en marzo Ecuador formará parte por segunda vez en su historia de la Conferencia de Viena contra el Crimen Transnacional. Allí aseguró presentarán la propuesta que junto con otras instituciones del Estado se elabora para conseguir cooperación militar. Este año el Ecuador lleva los programas que hemos levantado junto al Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el SNAI y otras instituciones en base a lo que el señor presidente de la República ha pedido. Va a ser presentado el día 10 de marzo en Viena. Pero no será la única, pues anunció que la comunidad de países andinos integrada por Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador también intentarán conseguir recursos para intensificar su lucha contra las mafias. La funcionaria explicó que acudirán con un proyecto que de hecho ya se implementa desde el año pasado. Se estableció un plan de acción resolutivo que tiene 14 capítulos. Cuidado de fronteras, minería ilegal, narcotráfico, temas migratorios, tráfico de personas. Hemos avanzado en la agenda en un 50% promedio. Mientras tanto, países como Italia ya apoyan a Ecuador en temas como el lavado de activos e incluso ya se han brindado capacitaciones a funcionarios de la UAFE. Cuando el Estado logra meter su mano sobre el dinero ilícito, ahí le está doliendo de verdad a la mafia. Eso es hasta más efectivo que las operaciones militares o las operaciones de policía, eso es hasta más efectivo que meterlo todo en la cárcel. En cuanto a la cooperación militar, se espera que las autoridades hagan públicos los países con los que se han conversado en los próximos días. José de la Gasca le dice a Aquiles Álvarez, el único interés del gobierno es destapar los casos de corrupción, eso es lo que no entiende el alcalde Rataquiles. El ministro de Gobierno respondió al alcalde de Guayaquil por atribuir al régimen el pedido de fiscalía para vincularlo al caso AAA. Un cruce de declaraciones entre la administración de Daniel Noboa y el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez se produjo este sábado, tras la acción de la Fiscalía General del Estado de vincularlo al caso AAA. El titular del Ministerio de Gobierno, José de la Gasca, en un mensaje enviado a este diario este 22 de febrero de 2025, aclaró que el único interés de este gobierno es destapar los casos de corrupción y evitar la impunidad. Pero, eso es algo que no entiende el alcalde Rataquiles. Parece que no se ha enterado que la función judicial, incluyendo la Fiscalía, no son parte de la función ejecutiva. Pero no es novedad que Rataquiles mienta para salvar su pellejo. Así son los cobardes. Ojalá que los shows que hace ahora en X no los repita cuando acuda ante la justicia, porque sería realmente vergonzoso, y no por él, sino por la ciudad que dice representar. Lo que se nota sí, es el pánico que tiene a que finalmente lo procesen por delitos graves, expresó de la Gasca. La respuesta se dio a raíz de un mensaje en la red social X que escribió el alcalde guayaquileño Aquiles Álvarez. Al conocerse que la Fiscalía solicitó a un juez de la Unidad Judicial de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de Quito que se convoque a una audiencia para vincularlo al caso AAA, en el que se investiga un delito de distribución ilegal de combustibles. En el caso AAA, se investiga el delito de un supuesto comercio ilegal de combustible con base en una denuncia gubernamental contra Álvarez, sus hermanos y la empresa familiar llamada Copedesa, que tiene una red de gasolineras. La medida de la Fiscalía se produce días después de que se ejecutaron allanamientos en estaciones de servicio en El Pangui, Zamora Chinchipe, Cariamanga, Loja y Machala, Santa Rosa y Pasaje El Oro, en las que se recabaron indicios relacionados con el caso. La pretensión es vincular a Álvarez y a otras 9 personas y solicitar medidas cautelares para garantizar su presencia en el proceso. Entre estas, pueden ser el uso de un grillete, prisión preventiva o arresto domiciliario. En más noticias. En el caso AAA, Fiscalía pide día y hora para vincular al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el proceso. Dentro del caso AAA, la Fiscalía investiga un presunto delito de envasado, comercialización o distribución ilegal de combustibles en empresas vinculadas con Aquiles Álvarez. 3 días después del allanamiento a gasolineras presuntamente involucradas en el caso AAA, la Fiscalía General del Estado en Ecuador, a través de un oficio, pidió que se fije fecha para vincular en la causa al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Según se lee en el oficio de solicitud de vinculación, dirigido a una jueza especializada de delitos de corrupción y crimen organizado en Quito, la Fiscalía pide señalar día y hora para la audiencia de vinculación en contra de 10 personas. Y entre ellas consta el alcalde Aquiles Álvarez, cuya empresa Copedesa también está siendo investigada en el caso AAA. En este caso, la Fiscalía indaga un presunto delito de almacenamiento, envasado, comercialización o distribución ilegal de combustibles. El origen del caso AAA. En diciembre de 2024, la Fiscalía ya realizó una audiencia de formulación de cargos por el caso AAA.
En aquel entonces se dictaron medidas cautelares contra 5 personas y 5 empresas, 2 de ellas vinculadas a la familia de Álvarez. Los 5 procesados hasta ahora en el caso AAA se desempeñaban como contadores o gerentes de estas empresas. De acuerdo con la Fiscalía, existirían diferencias considerables entre el volumen de combustible despachado y el facturado por varias estaciones y empresas como Copedesa. Además, la institución sospecha que el diésel subsidiado habría sido desviado por las empresas involucradas a otros segmentos, para los cuales no está destinado ese beneficio. En uno de los casos señalados, una estación de venta de combustible adquirió más de 7 millones de galones, cuando la misma tiene una capacidad de almacenamiento para cerca de 10.000 galones. El caso AAA se desprende de una denuncia presentada el 12 de julio de 2024 por parte de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en la que se da cuenta de una irregular distribución y comercialización de combustibles que provocaría un perjuicio al Estado ecuatoriano. En el Código Integral Penal, el delito de comercialización ilegal de combustibles es castigado con una pena privativa de la libertad que va de 1 a 5 años. Seguimos con las noticias. En otro tema, el apenas posesionado ministro del Interior John Reinberg acompañó a los familiares del policía Darwin Sinmaleza, que fue asesinado en la Troncal, provincia de Cañar. Reinberg asumió esta cartera de Estado el viernes tras la renuncia del general en servicio pasivo Fausto Buenaño. Ciudadanía, buenos días, realmente todo con normalidad. Son las primeras actividades del nuevo ministro del Interior. Estas fotografías fueron publicadas en las cuentas de esa cartera de Estado. John Reinberg, su recién posesionado titular, acompañó a los familiares del capitán Darwin Sinmaleza de la Unidad Antinarcóticos, quien fue asesinado este viernes en medio de un operativo en la Troncal, provincia de Cañar. Horas antes también visitó a 3 policías heridos en medio de tareas de inteligencia en una carretera de la zona. John Reinberg Oviedo fue nombrado ministro del Interior este viernes, tras la renuncia del general en servicio pasivo Fausto Buenaño, quien no cumplió ni una semana en ese cargo. Desde el 1 de febrero, el ahora ministro se desempeñaba como director general del EQ911. Es su primera experiencia en el sector público. En el ámbito privado, según registros de la Superintendencia de Compañías, figura como gerente general de una firma de seguridad y presidente de 2 compañías de transporte y de limpieza. Es accionista solo de la última. Ninguna consta como proveedora del Estado. A su nombre, no aparece registrado ningún título en la página de la Cenecit. Según el gobierno, se ha desempeñado en el ámbito de la seguridad integral, gestión de riesgos y protección de infraestructuras críticas, y ha sido reconocido por la Organización de Estados Americanos, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entre otros. Es John Reinberg Oviedo, el tercer ministro del Interior del gobierno de Daniel Noboa, quien asume el cargo en medio de cifras rojas en materia de seguridad, que incluye nuevos ataques contra uniformados de la fuerza pública.